Berco tiene preparado justamente a partir del reclamo de los gobernadores peronistas reunidos este fin de semana en San Juan. Primera reunión que vuelve la Liga de Gobernadores. El hecho político de este fin de semana vuelve la Liga de Gobernadores. Después de los primeros días de seducción de Macri, las fotos, todo, ahora, desde el momento en que, como dice Verónica Magario, ven que se les paraliza la obra pública, que no hay fondos, que la coparticipación federal se amplía para la Ciudad de Buenos Aires, pero no para el interior, se han reunido, estuvieron muy críticos y esperan ser recibidos el próximo miércoles por el ministro del Interior. Pero el hecho político es que de lo que parecía que podían haber liderazgo suelto, esto que ocurrió en las últimas semanas los volvió a broquelar y vuelve la Liga de Gobernadores del peronismo a sentarse con peso político en las decisiones del país. Berco, ¿por dónde van a pasar esos reclamos? El decreto que encendió la mecha, Gato, es este decreto del que vamos a hablar ahora para intentar explicarlo, porque los temas de coparticipación suelen escapársele al grueso de la gente. Lo primero es qué es la coparticipación, que es un reparto de los impuestos que recauda el Estado Nacional. Pero la copa, como se la llama en términos informales, que en la jerga de los economistas o de los estudiosos del federalismo fiscal, la copa esta vez es toda para los porteños. La copa se mira y no se toca. Exacto, para el resto de las provincias se mira y no se toca. Para los porteños, dijo hoy Rodríguez Larreta que toda esta discusión era en realidad solamente para revitalizar al peronismo, para poner de vuelta al peronismo en debate, pero la verdad que en el interior hay mucho enojo porque no olvidemos que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es el distrito más rico del país. Es un distrito que tiene un PBI per cápita, un ingreso per cápita similar al de Bélgica, al de Holanda. Es un distrito que convive en esa herida que es la General Paz con algunos de los distritos más pobres del conurbano, y que se incremente la porción del dinero estatal que fluye hacia la ciudad de Buenos Aires es efectivamente algo que genera muchas pasiones y mucha discusión. A ver, el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Subió de 1,4% a 3,75% la porción de la torta de los impuestos nacionales coparticipables que va para la ciudad de Buenos Aires. Vamos a la siguiente. El contenido de esto, ¿en qué consiste? En que la ciudad de Buenos Aires, que es, como decíamos, el distrito más rico del país, va a recibir este año un 168% más de la nación en recursos coparticipables, que es ese dinero el equivalente a un 20% del presupuesto anual porteño. El presupuesto anual porteño se alimenta de lo que recauda la ciudad y lo que recibe de coparticipación, pero ahora va a recibir una masa muy superior de coparticipación que equivale al 20% de su presupuesto anual. ¿Eso en plata cuánto es? Bueno, primero expliquemos esto. El 30% de lo recaudado por la nación, incluyendo el ANSES, conforman los recursos coparticipables. En federalismo fiscal se habla primero de coparticipación primaria, después secundaria. Primero, por decirte así, el Estado de un peso que recauda agarra 70 centavos y los gasta en políticas directamente efectuadas por el Estado Nacional, y el grueso de esos 70 centavos son jubilaciones, o sea, es recaudación para seguridad social que gasta en jubilaciones. 30 centavos se coparticipan entre las provincias. De esos 30 centavos, ahí se aplican las alícuotas, los porcentajes que ahora se incrementó en la ciudad de Buenos Aires de 1,4 a 3,75. Esos 30 centavos se reparten como en una torta y se reparten con dos criterios. No, volvamos al anterior. Se reparten con dos criterios, con un criterio devolutivo y con un criterio distributivo. Devolutivo, por un lado, porque es proporcional a lo que cada una genera. Se intenta devolverle a cada distrito lo que generó en impuestos que pagan sus habitantes. Y distributivo, porque no se le da más a las que más generan. Se intenta que justamente las que necesitan desarrollarse y necesitan equipararse con las demás reciban más que lo que proporcionalmente aportaron sus habitantes. Esto como concepto. Ahora en plata, ahora sí, vamos al número definitivo. ¿Cuánto es esto?
Estamos hablando de muchísimo dinero. 19.455 millones de pesos es lo que recibirá la Ciudad de Buenos Aires en 2016 por coparticipación. Y esto equivale a 6.708 pesos por habitante. ¿Querés compararlo con la provincia? Ahí lo tenés. Por habitante, la provincia de Buenos Aires va a recibir menos de la mitad, 3.225 pesos en 2016. Y vamos a compararlo con otros distritos, porque claro, 6.700 por año por habitante, pareciera duplicar al duplicar a la provincia de Buenos Aires pareciera mucho, pero no, hay otras provincias que reciben mucho más, justamente porque tienen pocos habitantes y porque el criterio evolutivo hace que necesiten más dinero y a ellas se les asigna más. A Tierra del Fuego, por ejemplo, recibe 41.000 pesos por año por habitante, Santa Cruz 32.700 por año por habitante, Entre Ríos está tu provincia, Gato, entre las del medio, 18.300 mangos por año por habitante, Neuquén un poquito menos, pero fíjate las que menos reciben. Córdoba y la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires estaba entre las que menos recibían, estaba acá abajo. Y ahora, ¿la provincia de Buenos Aires es la que menos recibe? Por habitante sí, porque la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de los habitantes, el 40% de la economía y recibe solamente un 17% de la masa de recursos coparticipables. Pero también es la provincia donde más sectores desprotegidos socialmente hay, Bueno, ¿no? Es la injusticia desde siempre que sufre fiscalmente la provincia de Buenos Aires y por eso la provincia de Buenos Aires siempre depende de la nación para subsistir, porque tiene muchos pobres y muchos habitantes y su economía es muy grande y aporta mucho a la nación, pero le devuelven la mitad de lo que genera en términos de PBI. Esa es una asignatura pendiente de la Constitución del 94 que nunca se pudo resolver y ahora el gobierno intenta resolver por decreto. Siempre que discutimos de provincias atrasadas, provincias que están mejor, cómo repartir, cómo compensar, siempre lo que aparece es muy difícil poner de acuerdo a todos y para sacar una nueva ley de coparticipación hay que poner de acuerdo a todos. Bueno, el macrismo no se preocupó en eso. Sacó un decreto y le casi triplicó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Berco. Raúl. Sí, vos sabés que tomás el total de la coparticipación, el valor monetario, el número, lo dividís por la cantidad de habitantes y ese valor que da no sé cuánto, 10.000, le asignás el valor 1, la provincia de Buenos Aires recibe 0,49. Santa Cruz estaba recibiendo 3,2. La provincia de Buenos Aires es como Chile, tiene 16 millones de habitantes, La Matanza es una provincia, estamos hablando de una situación muy particular. Es el 40% del país, recibe el 20% de coparticipación. Por supuesto que no puede recibir el 40%, pero hoy está muy por debajo y hace que la situación sea catastrófica. Está claro que hay que repensar la coparticipación, no parece razonable empezar por la Ciudad de Buenos Aires, habiendo otras necesidades mucho más claras. Verónica. Es una ironización lo de la Ciudad de Buenos Aires. Yo la verdad que lo siento como una respuesta a esto que veníamos diciendo. La provincia de Buenos Aires necesita más coparticipación, necesitamos que por lo menos se sigan sosteniendo las inversiones que se venían haciendo del gobierno nacional en cada municipio. Miren, con esos 19, La Matanza tiene 4.000 millones de presupuesto anual. Piensen ustedes lo que podríamos hacer en La Matanza con 19.000 millones. Pero 19.000 millones implicaría, a ver, si yo se lo puedo graficar a la gente para que entienda, 2.000 escuelas, 15.000 viviendas, 38 presupuestos similares a los de nuestra Universidad de la Matanza anuales, ¿sí? 38 universidades funcionando. Digo, dimensionar, y la verdad que es una ironía, que empiecen con la capital federal, porque lo que nosotros sentimos es que la capital federal se ha endeudado, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha endeudado, este año tiene pagos que cumplir, y por eso le han aumentado la coparticipación. Ahora, perdón, pero entonces no es una barbaridad, es una barbaridad. Hacemos una pausa corta y enseguida continuamos con este debate que está muy interesante.